Hola, bienvenidos. Mi nombre es Constanza Celano, soy licenciada en enfermería, soy la secretaria académica de la especialidad en enfermería oncológica de la Universidad Austral. Y en este momento, junto al equipo de colegas que trabajamos en el Instituto Nacional del Cáncer, queremos traerles una nueva presentación. En esta clase vamos a desarrollar lo referente a quimioterapia. La quimioterapia es uno de los pilares del tratamiento, como ya hemos visto en presentaciones anteriores. En el desarrollo de esta clase vamos a definir a qué llamamos quimioterapia, cuáles son los objetivos de su administración, cuál es el mecanismo de acción por el cual ejerce su acción como citostáticos, cuál es la clasificación o las distintas clasificaciones que tenemos cuando hablamos de quimioterapia, los efectos adversos que devienen de su tratamiento y vamos a finalizar hablando sobre los cuidados de enfermería más importantes en la administración de la quimioterapia. Cuando hablamos de quimioterapia, ustedes podrán haber escuchado que se refiere uno a quimioterapia como citotóxicos, citostáticos. Pero la mayoría de las personas definen este pilar del tratamiento como quimioterapia. Entonces, el término quimioterapia en el tratamiento del cáncer se refiere al uso de medicamentos que van a actuar sobre las células cancerosas, inhibiendo su crecimiento o bien destruyéndolas. La mayoría de los medicamentos citotóxicos, y llamamos citotóxicos a aquellos que son tóxicos para las células, lo que hacen es causar un daño en el ADN o evitan la replicación cromosómica. Y esto trae como consecuencia la muerte celular programada o la apoptosis. La quimioterapia forma parte de los pilares de tratamiento del cáncer, junto con la cirugía, la radioterapia, hormonoterapia, bioterapia e inmunoterapia. ¿Esto qué significa? Que un paciente con cáncer puede llegar a recibir estos pilares del tratamiento en combinación, y esto va a tener que ver con el tipo de tumor, la fase de evolución y el pronóstico de su enfermedad. Los objetivos de la administración de quimioterapia fundamentalmente es destruir las células que componen y que forman parte de un tumor para lograr la reducción de la enfermedad oncológica. No obstante, esto y esta finalidad puede variar en función del tipo de tumor que presenta el paciente, de la fase en la que se encuentre el tumor cuando fue diagnosticado y, por supuesto, del estado general clínico del paciente que permita la elección del mejor protocolo de tratamiento. Un paciente puede venir con el objetivo de curar, y uno habla de curar la enfermedad cuando erradica la enfermedad o cuando luego de su tratamiento no hay evidencia ni clínica, ni radiológica, ni por ningún otro método de diagnóstico que evidencie todavía la presencia de la enfermedad. Entonces, cuando no hay evidencia de la enfermedad, se habla de curación. Pero algunos pacientes vienen para lograr un control de la enfermedad. Hay pacientes que al momento del diagnóstico, ya cuando uno evalúa el tipo de tumor que tiene y el estadio en el que se encuentra, sabe que ese tumor no será erradicado o que la patología oncológica no será erradicada. Entonces vienen a recibir tratamiento con el objetivo de controlar la enfermedad y evitar que esta enfermedad siga evolucionando. Cuando uno pretende controlar la enfermedad, habla de prolongar la vida, de frenar un poco el crecimiento de la enfermedad oncológica. Puede llegar a disminuir el tamaño, pero no la va a erradicar. Y entonces uno controla la enfermedad y administra quimioterapia con el objetivo de controlar la enfermedad, prolongar la vida con una buena calidad. Otro de los objetivos es cuando un paciente está en tratamiento paliativo,
y ya sabemos que su enfermedad va a seguir progresando, pero aquí se administra la quimioterapia para tener un control de síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo funciona la quimioterapia? Bueno, funciona dañando el ADN de las células cancerosas. Todas las células, tanto las células normales como las células oncológicas, pasan por el mismo proceso de ciclo celular. Todas pasan por una fase donde la célula no está en movimiento, está quieta, cesa de dividirse, que es la fase G0, donde se encuentra en reposo. Luego le sigue una fase de síntesis y de duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. Continúa con la fase G0, donde la célula comienza a prepararse para una nueva división, los cromosomas comienzan a condensarse y le sigue la fase de división o de mitosis, donde se preparan dos células exactamente iguales a raíz de una célula original. Y luego empieza un ciclo nuevo con la fase G1, donde la célula comienza a duplicar su tamaño y aumenta el número de organelas y enzimas y otras moléculas, para poder continuar en esa fase G1 o bien entrar en la fase G0 o fase de reposo. Todas las células, absolutamente todas las células, pasan por este ciclo celular, las benignas y las malignas, es decir, las células normales y las células oncológicas. ¿Qué es lo que tiene de particular la célula oncológica? Es que este ciclo celular lo hace de manera acelerada, sin frenar su división celular y de manera descontrolada. Los frenos escapa a todos aquellos mecanismos de control que tiene el organismo para que la célula frene y deje de reproducirse. ¿Por qué es importante conocer y rever un poco el ciclo celular como en la diapositiva anterior? ¿Por qué saber que los citostáticos se administran entre determinado tiempo, los que llamamos ciclos de administración del protocolo de quimioterapia? Esto es porque las células en G0, es decir, las células cuando están en el periodo de reposo, son refractarias a la quimioterapia. Por lo tanto, el ciclo celular y conocer el ciclo celular es importante porque muchos de los medicamentos antineoplásicos van a actuar solamente en las células que están reproduciéndose activamente y no en aquellas que están en la fase de reposo o G0. Además, algunos de los medicamentos son fase específicos. Esto significa que van a atacar a las células en determinada fase específica del ciclo celular, como por ejemplo en la fase S de síntesis o en la fase M de mitosis. Los efectos adversos derivan un poco de esa acción que ejerce la quimioterapia sobre aquellas células que tienen alta velocidad de reproducción. Resulta que las células cancerosas se desarrollan más rápido que la mayor parte de las células sanas por este crecimiento incontrolado que tienen. Y numerosos fármacos anticancerígenos utilizan ese crecimiento anormal para destruirlas, pero no lo hacen de manera específica. El tratamiento con quimioterapia es inespecífico, no reconoce a una célula específica oncológica y de ahí vienen sus efectos adversos. Hay ciertas células normales que son incidentalmente víctimas de la quimioterapia. Las células que recubren toda la mucosa gastrointestinal, las células que produce la médula ósea, las células de los folículos pilosos, las células de la piel, son todas células de tejidos que tienen alta velocidad de reproducción sin ser células oncológicas.
Dentro de los efectos secundarios o efectos adversos derivados de la administración de quimioterapia se puede presentar aspereza, sequedad cutánea, alteraciones de las uñas cuando está afectado el tejido de la piel. Cuando la quimioterapia afecta al folículo piloso se puede presentar alopecia. Ojo que no todos los citostáticos producen alopecia y hay que saber cuáles sí y cuáles no, porque el paciente va a preguntar acerca de este efecto adverso muy bien conocido por la comunidad. Dentro de los efectos secundarios digestivos, cuando se afecta la mucosa gastrointestinal, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso, alteración del patrón evacuatorio, alternando periodos de diarrea con periodos de estreñimiento. Cuando se afecta la producción desde médula ósea de las diferentes series celulares, podemos tener anemia cuando hay déficit de la producción de glóbulos rojos, hemorragia cuando hay pérdida de la producción o déficit de la producción de plaquetas, inmunosupresión cuando se ve afectada la fórmula leucocitaria y la producción específicamente de los neutrófilos. Hay ciertos fármacos, ciertos citostáticos que tienen toxicidades selectivas y así podemos tener la presencia de cardiotoxicidad, nefrotoxicidad, ototoxicidad. Lo que es importante reconocer cuando hablamos de efectos adversos es que no todas las personas van a experimentar todos estos efectos secundarios descritos y que algunas personas experimentan algunos pocos de los que hemos mencionado. La gravedad de los efectos secundarios va a variar en gran medida de acuerdo a la combinación de citostáticos que forman parte del protocolo y también a características particulares de las personas. Es importante que se pueden administrar y que existen medicamentos de prevención para tratar algunos efectos secundarios antes de que aparezcan. De ahí, uno de los ejemplos son los protocolos de antiemesis para evitar que el paciente presente náuseas y vómitos relacionados o inducidos por la quimioterapia. Es importante conocer también que muchas personas no van a experimentar problemas a largo plazo que sean causados por la quimioterapia. Todas estas son cuestiones que muchas veces no solamente el paciente sino el familiar están preguntándole al enfermero en el hospital de día cuando vienen a recibir la primer quimioterapia y en sesiones siguientes. Las vías de administración de la quimioterapia incluye a todas. Tenemos la vía oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraarterial, intratecal, intracavitaria y la vía tópica. Una de las más comúnmente utilizadas para la administración de quimioterapia es la vía intravenosa. Vamos a abordar ahora la clasificación. Hay diversas formas de clasificar a la quimioterapia y acá les presentamos una que tiene que ver de acuerdo al grupo farmacológico y al compuesto químico. En base a estas se clasifican en estos grandes grupos: los agentes alquilantes, los compuestos a base de platinos, los antimetabolitos, los antibióticos antitumorales, los inhibidores de la topoisomerasa y los inhibidores de la mitosis. Dentro de los agentes alquilantes encontramos las mostazas nitrogenadas, las nitrosureas, alquisulfonatos, las tetracinas y los agentes alquilantes no clásicos. Dentro de los compuestos a base de platinos encontramos el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. Dentro del grupo de antimetabolitos están los antifolatos, antipirimidinas y antipurinas.
Dentro de los antibióticos antitumorales, las antraciclinas. Dentro de los inhibidores de la topoisomerasa están los que inhiben la topoisomerasa 1 y 2. Y dentro de los inhibidores de la mitosis encontramos los taxanos y los alcaloides de la vinca. Otra clasificación que nosotros como enfermeros que vamos a administrar los citostáticos debemos conocer es la clasificación de acuerdo al grado de lesividad si se llegan a extravasar. Y así los clasificamos en tres grandes grupos: los citostáticos no agresivos, los irritantes y los vesicantes. Los no agresivos son los agentes que usualmente no causan problemas cuando se extravasan. El grupo de citostáticos irritantes son los que causan precisamente irritación local sin llegar a la necrosis. Y los más peligrosos dentro de este grupo y dentro de esta clasificación son los citostáticos vesicantes o frecuentemente asociados a necrosis una vez que se extravasan. Dentro de este grupo de fármacos vesicantes hay dos subgrupos, que son los que se unen al ADN y los que no se unen al ADN. Los vesicantes que se unen al ADN, por ejemplo las antraciclinas, tienen una acción tóxica más prolongada cuando se han extravasado. ¿Por qué? Porque son absorbidos por endocitólisis a nivel local y causan la muerte directa de las células que los han fagocitado, que al lisarse vuelven a liberar estos complejos ADN citostáticos que fueron absorbidos por la célula. Entonces, nuevamente las células circundantes vuelven a querer captarlos y se inicia así un proceso local de liberación y captación que se prolonga en el tiempo. Por eso su acción es más tóxica y prolongada, porque cuesta neutralizarlos una vez que se extravasaron. Los vesicantes que no se unen al ADN, por ejemplo los derivados de la vinca o los taxanos, tienen una duración menor del efecto tóxico. Estos pueden metabolizarse o eliminarse en el tejido afectado y esto es lo que va a limitar su grado de lesión tisular. Acá tenemos la clasificación de acuerdo al grado de lesividad si se extravasan, para que tengan en cuenta cuáles son los fármacos que llamamos vesicantes, cuáles son los irritantes y cuáles son los no agresivos. Como verán, esta es una tabla que uno no puede recordar de memoria, pero esta tabla deberíamos tenerla en todos los servicios que administran citostáticos, en todos los hospitales de día y en aquellos office donde tenemos pacientes a nuestro cuidado que les vamos a administrar quimioterapia, para que podamos recurrir a esta tabla, observarla y verificar qué tipo de fármaco le voy a administrar al paciente y tener los recaudos necesarios. Vamos a los cuidados de enfermería. Vamos a desarrollar los cuidados de enfermería en las dos etapas: cuidados previos a la administración de citostáticos y los cuidados durante la administración de citostáticos. Para hablar de los cuidados previos vamos a incluir la valoración del paciente en su integridad cefalocaudal, la valoración del peso y talla del paciente, porque de acuerdo a esto los médicos van a poder calcular el área de superficie corporal por el cual van a calcular la dosis exacta que debe recibir este paciente de cada una de las drogas, y el control de signos vitales. Debemos conocer el tipo de diagnóstico, qué tipo de patología es, en qué fase evolutiva está, cuál es el objetivo de la administración de citostáticos y cuál es el pronóstico también. Debemos valorar el laboratorio para saber si este paciente está en condiciones o no de recibir la quimioterapia. La valoración del laboratorio también la va a hacer el médico, pero nosotros
muchas veces llega el paciente al hospital de día y debemos chequear que este último laboratorio que trae el paciente haya sido chequeado por el médico y valorar nosotros también si está en condiciones de recibir la quimioterapia. Debemos evaluar el hemograma, el ionograma y por supuesto el recuento de plaquetas y de neutrófilos, la fórmula leucocitaria, para ver específicamente cómo están esos neutrófilos y si el paciente está en condiciones de recibir un nuevo protocolo o un nuevo ciclo de quimioterapia. Dentro de los cuidados previos también vamos a tener que seleccionar cuál es el mejor acceso vascular, si es una vía periférica o si el paciente, de acuerdo a este protocolo que debemos administrarle y de acuerdo a la valoración del mapa venoso que presenta el paciente, necesita un acceso vascular central. Y otro de los cuidados previos es conocer y ver si el paciente necesita premedicación . Dentro de los cuidados de enfermería está la prevención de la emesis inducida por quimioterapia y para ello debemos administrar el antiemético previo a la administración del protocolo de quimioterapia que tiene que recibir el paciente. Debemos chequear cuando recibimos el protocolo, la indicación médica, que éste esté indicado. Y si no está indicado, debemos chequear y corroborar con el médico de que el protocolo no lo requiera y que no sea una omisión. Por otro lado, hay que monitorizar los líquidos y electrolitos del paciente, y una buena educación al paciente al alta es decirle que cuando vaya a su domicilio ingiera una buena cantidad de líquidos para que pueda eliminar todos los metabolitos derivados del protocolo que recibió. Otro punto a tener en cuenta que uno puede ofrecerle al paciente es que utilice técnicas de relajación para tolerar mejor y disminuir la emesis inducida por quimioterapia, y educar al paciente y a la familia sobre la medicación por vía oral que puede seguir tomando en su domicilio para evitar las náuseas y vómitos derivadas del tratamiento. Con respecto a los cuidados de enfermería durante el tratamiento, importantísimo es asegurar un acceso venoso que sea confiable para disminuir el riesgo de flebitis y extravasación, dos entidades y dos complicaciones que también vamos a ver en el transcurso de este curso. Hay que proteger la función renal, vesical y metabólica, esto es asegurando una buena prehidratación en los casos en que sea indicado y sea necesario, administrar el plan de hidratación correspondiente en paralelo cuando esté indicado y asegurarnos una buena hidratación posterior. Controlar las náuseas y vómitos con la aplicación de los protocolos de antiemesis. Informar al paciente acerca del cansancio, que el cansancio es uno de los efectos adversos que todo paciente oncológico trae, primero por la patología en sí misma, porque más del 40% de los pacientes oncológicos ya se presentan al diagnóstico con astenia, con cansancio, y muchas veces la aplicación de estos protocolos de quimioterapia aumentan esa sensación de cansancio. Esto es esperable. Hay que educar también al paciente sobre los efectos adversos que puede presentar en su casa y hay que brindar ayuda en el reconocimiento de signos de alarma por los cuales el paciente, estando en su domicilio, no debe dudar de venir a la consulta, y los vamos a desarrollar a continuación. Dentro de los cuidados de enfermería que voy a tener en el momento de la administración es fundamental conocer el tipo de medicamento que vamos a administrar, las características físicas y químicas de este fármaco, verificar la dilución, que sea la correcta, que sea la indicada,
no solamente el tipo de solución en el cual va diluido, sino la cantidad. Nunca hay que administrar o inyectar los citostáticos sin comprobar previamente el retorno venoso. Debemos asegurarnos de que el fármaco está yendo bien intravenoso, que no hay pérdidas, que no hay fugas y que no hay extravasación. Una buena recomendación es lavar con 20 mililitros de solución fisiológica entre cada una de las drogas, es decir, después de cada citostático. Cuando tenemos un protocolo que incluye fármacos vesicantes y no vesicantes, hay que administrar primero los no vesicantes. No se recomienda usar bombas de infusión en las venoclisis, es decir, cuando estamos administrando protocolos por vía periférica, y si hay dudas de la permeabilidad de la vía, ante la mínima duda hay que recambiar. Cuando uno tiene dudas es cuando el paciente hace referencia a molestias, a una sensación rara, cuando uno observa disminución del ritmo de infusión. Ante la duda hay que cambiarla. Seguimos con los cuidados de enfermería, y estos incluyen cumplir con la hiperhidratación en los casos y en los protocolos que así lo requieran. Cumplir con la hiperhidratación significa cumplir la cantidad de horas que el paciente tiene que estar hidratándose previamente a la infusión de citostáticos. En algunos protocolos se requiere y está indicada la alcalinización a través de la administración de medicamentos vía oral o a veces intravenoso, como puede ser la administración de bicarbonato. Lo que hace eso es aumentar el pH urinario a valores entre 7 y 8 para favorecer la eliminación de ciertos metabolitos que tienen algunos citostáticos. Control del balance hídrico en los pacientes que están internados. Esto incluye la medición de todos los ingresos y egresos que tiene el paciente, y también incluir como cuidado de enfermería el peso diario. El control del balance hídrico junto con la valoración del peso diario del paciente nos están hablando de un equilibrio, ¿sí?, entre el ingreso y el egreso. Hay que monitorizar los valores de laboratorio. Estos en los pacientes oncohematológicos pueden variar mucho de un día al otro, por lo tanto hay que reconocerlos, hay que observarlos. Hay que administrar la medicación indicada, ya sea como premedicación o medicación concomitante con el protocolo de citostáticos, y valorar el estado de conciencia y cambios de comportamiento que puede presentar el paciente en aquellos pacientes que están internados. Por supuesto que también debemos acompañar la educación al paciente y a la familia para que puedan manejarse tranquilamente en el domicilio. Y estos cuidados y esta educación va apuntada a la mielosupresión que puede presentar el paciente con respecto a la aparición de anemia, plaquetopenia y neutropenia, a la alopecia, y a cuáles son los signos de alarma que puede reconocer y por los cuales debe venir a la consulta y no dudar ni perder tiempo. Las recomendaciones que podemos brindarle al paciente es, con respecto al cansancio, que descanse, que tome periodos de descanso durante el día, que es normal o que es esperable que se sienta cansado por efectos del tratamiento, que mantenga una alimentación balanceada y tome mucho líquido, que limite sus actividades y que solamente haga en esos días posteriores a haber recibido la quimioterapia, solamente haga lo que más importante sea para usted. Solicite ayuda cuando la necesite de sus familiares, amigos y allegados.
Cuando esté sentado o acostado, es importante que se levante lentamente para evitar mareos. Y para ir concluyendo, vamos a hablar sobre las recomendaciones que debemos darle al paciente. Estas recomendaciones se pueden brindar en forma oral, pero también es importante que se las demos en formato escrito, para que el paciente pueda reconocer cualquiera de estos signos o síntomas y saber que frente a alguno de ellos debe venir urgente a la consulta. Estos signos y síntomas son fiebre mayor o igual a 38 grados, enrojecimiento, inflamación o aumento de sensibilidad de alguna parte de la piel, dolor o sensación de quemazón cuando orina, tos, dolor de garganta o congestión nasal, escalofríos. En base a cualquiera de la presencia de estos signos o síntomas, el paciente no debe dudar de que tiene que concurrir a la consulta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.